Durante el semiciclo positivo del voltaje de entrada, el diodo de 1 conduce y el diodo de 2 está en una condición de bloqueo, por lo que el voltaje de entrada aparece a través de la carga. Durante el semiciclo negativo del voltaje de entrada, el diodo de 2 conduce mientras que el diodo de 1 está en una condición de bloqueo, por lo que la parte negativa del voltaje de entrada aparece a través de la carga como un voltaje positivo. Esto es debido a que para el diodo de 2 existe un desfase de 180 grados gracias al tap central, por lo que para el diodo de 2 la señal inicia con la parte negativa, convirtiéndolo en una tensión positiva al pasar por la carga. Durante el semiciclo positivo de la tensión de entrada, la potencia se suministra a la carga a través de los diodos de 1 y de 2. Durante el semiciclo negativo, los diodos de 3 y de 4 conducen. Para el semiciclo positivo, el voltaje pasa a través de D1, luego pasando por la carga y por el diodo de 2 para volver a la fuente. Al cambio, para el semiciclo negativo pasa por el diodo de 3, seguidamente por la carga y finalmente por D4 para volver a la fuente. Así los diodos de 1 y de 2 se encargan de convertir el semiciclo positivo de la señal y los diodos de 3 y de 4 de convertir el semiciclo negativo. Al ser un rectificador multifase, tenemos en cuenta que hay un desfase entre las señales de 120 grados hasta completar los 360 grados. Teniendo en cuenta el funcionamiento normal de los diodos, que siempre y cuando el voltaje en el cátodo sea mayor al del ánodo, van a conducir. Entonces, mientras la fase que esté activa, la que tenga el mayor valor en voltios, va a ser que el diodo que esté asociado a esta fase va a estar conduciendo. Por lo tanto, notamos que al principio el voltaje de la fase 1 va a estar conduciendo únicamente el diodo 1, mientras que para los otros diodos va a estar inactivo. Y a través que va pasando el tiempo y se van activando el resto de las fases, el voltaje va variando en función de la variación de las fases con respecto al voltaje del diodo, observando que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje máximo que va a estar circulando por la fase que esté activa en ese momento. Como podemos ver en el circuito, siguiendo el recorrido de la corriente, si iniciamos por la flecha amarilla, se va a encender el diodo 5, pasa por la carga y la corriente pues va a tender hacia la zona con el menor potencial. En este caso pues va a ser el diodo 6, así cerrando un circuito, porque llega pues hacia el neutro. Es así sucesivamente con la línea roja, que encenderá el diodo 1 seguido de el 6, completando pues otro recorrido y se repite pues la secuencia 6 veces, es decir que sigue una secuencia tipo 1 2 2 3 3 4 4 5 y 5 6. Finalmente se obtiene el voltaje en la carga, como se ve a la derecha en el cuadro verde. Se ve toda la componente positiva del resultante de la señal. Como se puede ver en el primer gráfico, al conectar una inductancia muy grande en un rectificador de onda completa monofásico, hay una tendencia de que la señal de este pues sea cuadrada. Evidentemente hay un rizo, hay como una curvatura en el punto máximo y en el punto más bajo, pero esto también puede ser controlado con el valor de la inductancia. Para la disminución del factor de rizo con una inductancia, esta pues se conecta en serie a la carga. Tenemos una expresión para la corriente al cuadrado AC,
que es la primera. Esta es para todos los armónicos. Entonces para este cálculo pues solo se usa la del primer armónico, que es n igual a 2, como está en la ecuación en rojo. Con esta se halla el factor de rizo, que es la relación entre la corriente AC y la corriente DC, donde la corriente DC pues es la expresión en verde, es el voltaje DC sobre la carga, la resistencia. Entonces tenemos un ejemplo de lo anterior dicho, en el cual me dicen que se tiene una fuente de 120 voltios a 60 hercios con una carga de 500 ohmios y me dicen que calcule el valor del inductor. Dice que a menos del 5% de la corriente DC, o sea, el factor de rizo debe ser menos de 0.05. Entonces tenemos acá el uso de las expresiones. Entonces tenemos de la ecuación en azul, simplemente es despejar la inductancia, es decir, L, y reemplazar los valores de la frecuencia, de la resistencia. Pues la frecuencia en omega es 2pi por la frecuencia, y esto me da que la inductancia sería de 6.22 henrios. De igual forma, el rizo también se puede disminuir con el uso de una capacitancia. En este caso esta es en paralelo a la carga. Entonces se tiene la ecuación del rizo, que es la primera. Entonces de ahí podemos despejar el capacitor y obtener directamente el valor de este. También abajo está la expresión del voltaje de salida promedio, el cual es muy similar al factor de rizo. En caso de que el problema lo requiera, pues se puede calcular también. Como podemos observar en este circuito, es igual al del rectificador de onda completa con diodos, a excepción de que este es con tiristores. Tiene la ventaja pues de que se pueden controlar y pueden cambiar los tiempos en los que va a conducir corriente o no. A la derecha podemos ver los gráficos. Primero se ve el gráfico de la fuente, después del voltaje en los tiristores, y al final se puede ver el voltaje en la carga, que pues ahí tiene unas fracciones que no aparecen, es porque se supone que se está controlando y se están apagando en esos momentos en los que no hay voltaje. El conversor dual monofásico con tiristores funciona igual que el rectificador monofásico con tiristores, solo que pues este se le añade una segunda etapa que es exactamente la misma, solo que los tiristores están invertidos. Esto quiere decir que el voltaje de este sector de la derecha es negativo. Entonces la ventaja de este frente al anterior mencionado es que este trabaja en todos los cuadrantes, es decir, sobre la carga yo puedo hacer circular corrientes tanto positivas como negativas. Para cada periodo de la tensión de alimentación, el circuito de disparo suministra 6 pulsos de control distanciados pi tercios en el tiempo. Estos impulsos de control tienen una duración de 180 grados menos el ángulo de disparo, contando desde el punto de conmutación natural. Cuando Wt es igual a pi sextos más el ángulo de disparo, el tiristor T6 está listo para conducir y el tiristor T1 se turna para prenderse. Durante el intervalo pi sextos más el ángulo de disparo y pi medios más el ángulo de disparo, el tiristor T1 y el tiristor T6 conducen. Cuando Wt es igual a pi medios más el ángulo de disparo, el tiristor T2 se turna para prenderse y el tiristor T6 se pone en inversa inmediatamente. T6 se turna para apagarse debido a la conmutación natural. Durante el intervalo pi medios más el ángulo de disparo y 5 pi sextos más el ángulo de disparo, el tiristor T1 y T2 conducen. Para el caso del conversor dual trifásico con tiristores se comporta igual que el conversor trifásico
con tiristores normal, teniendo en cuenta que los dos convertidores trifásicos están conectados espalda con espalda. Los dos convertidores se controlan de tal manera que si θ1 es el ángulo de retardo del convertidor 1, el ángulo de retardo del convertidor 2 es θ2 igual a pi menos θ1. El funcionamiento de cada convertidor es idéntico al convertidor trifásico completo. Durante el intervalo pi sextos más θ1 y pi medios más θ1, el voltaje de línea a línea B a B aparece en la salida del conversor 1 y BC aparece en la salida del convertidor 2.